Después de enfrentar numerosas dificultades, Cass Anderson comprende la importancia de valorar tanto los momentos altos como los bajos en su vida. De una forma u otra, todo termina encajando. Cass enseña en una escuela de teatro donde sus alumnos la adoran, especialmente un joven llamado Anderson. Él tuvo una larga charla con Cass sobre su esposo y luego le deseó unas felices vacaciones. Hoy, Cass planea reunirse con John Collins y otros colegas en un bar para celebrar el inicio de las vacaciones. Cass se divirtió mucho. JN se ofreció a acompañarla a casa, pero ella amablemente rechazó. A pesar del mal tiempo, Cass no temía conducir. Antes de salir, recibió una llamada de su esposo, quien estaba agotado y planeaba acostarse. Antes de regresar, Cass prometió no manejar por el bosque, una ruta más corta pero peligrosa. La intensa lluvia dificultaba la visibilidad. Contrario a los deseos de su esposo, Cass decidió conducir por el bosque. Intentó manejar con cuidado, especialmente porque el GPS no funcionaba. Esa noche, Cass fue testigo de una tragedia en la carretera. A las 9 de la mañana, el esposo de Cass, Matthew, la despertó. Ya había oído que una mujer había muerto en la carretera la noche anterior. Curiosamente, Cass no le había contado a nadie sobre lo que vio. En línea, Cass encontró un artículo sobre el incidente, así que no fue solo un sueño. Después del desayuno, Cass se reunió con su mejor amiga Rachel en un restaurante. Rachel sabe que John está enamorado de Cass desde hace mucho, aunque ella esté casada. Circulan rumores de que la primera esposa de John desapareció, pero Cass cree que solo es chisme, pensando que simplemente se mudó hace 20 años. Cass solía actuar en teatro, pero ahora solo enseña y disfruta hacerlo. Por otro lado, Cass no le molestaría volver a actuar, aunque Matthew probablemente no lo apoyaría, pues planean tener un hijo pronto. Las amigas pasearon por la ciudad. Cass mencionó su interés en las cartas del tarot, que usa para conectarse con su difunta madre. Rachel se sorprendió al darse cuenta que Cass había olvidado que debía elegir un regalo grupal para Susie. Parece que Cass está empezando a tener problemas de memoria. Realmente tiene dificultad para recordar ciertos eventos recientes. En casa, Cass vio a un hombre extraño fuera de la ventana, pero Matthew no notó a nadie. Pensó que su esposa podría estar alucinando otra vez, pero ella lo negó. Pronto se celebró la fiesta de cumpleaños de Susie. Rachel mencionó que la mujer que murió en la carretera era empleada de su empresa. Susie estaba muy triste porque conocía a la fallecida. Ahora, el esposo de la mujer debe criar solo a sus gemelos de 2 años. La mujer se llamaba Jane Walters. Cass se dio cuenta que la conocía. A pesar de todo, Susie intentó mantenerse optimista. Era su día, después de todo. Cass presentó a John a su esposo esa noche. Matthew no pudo dormir, preguntándose quién querría hacerle daño a Jane. Lo que le pasó no fue un accidente, sino un crimen. Cass cree que deberían tener un perro para seguridad, pero Matthew está en contra, pensando que una mascota no sería ideal si planean tener un hijo. Mientras Matthew bajó para asegurarse que todo estaba cerrado, Cass recibió una llamada de un número desconocido. Solo escuchó estática y respiración. Tal vez alguien marcó mal. Por la mañana, Cass encontró una nota de su esposo pidiéndole que lo llamara. Las noticias reportaban la tragedia en la carretera. El esposo de Jane, Alex Walters, está decidido a descubrir la verdad. Cass sentía que no estaba sola en la casa. ¿O era solo su imaginación? Al caminar por el pasillo, una sombra la siguió. El pánico de Cass creció y otra llamada llegó de un número desconocido, igual que antes. Solo escuchó jadeos. Un trabajador de una empresa de seguridad vino a actualizar su sistema. Cass se sintió incómoda con el hombre desconocido y le pidió que regresara otro día cuando su esposo estuviera en casa. Más tarde, Cass fue al sitio donde encontraron el cuerpo de Jane. En la hierba notó un pendiente. De repente, escuchó un ruido entre los arbustos, pero solo era un zorro. Cass se fue rápidamente. En casa, encontró un pendiente que hacía juego con uno entre sus pertenencias. Claramente, eran pendientes de Cass. Esa noche, intentando calmarse, Cass se dio un baño, pero la ansiedad no la abandonaba. Entre lágrimas, llamó a su esposo y compartió sus miedos. Sentía que alguien estaba en la casa. De repente, tocaron la puerta. Cass pensó que su esposo había llamado a la policía, pero los oficiales estaban ahí por el caso de Jane Walters.
Cass admitió haber visto un coche en la carretera esa noche, pero no pensó que el conductor estuviera muerto. Por supuesto, a la policía le pareció extraño que Cass no se hubiera detenido a ayudar. Matthew estaba frustrado porque su esposa no le había contado y porque había conducido por el bosque pese a su petición. Cass parecía no escucharlo, preguntando repetidamente quién había abierto la ventana. Cass estaba segura de haberla cerrado. Cuando Matthew mencionó que pronto se iría de viaje de negocios por unos días, Cass se molestó porque no se lo había dicho antes. Matthew le aseguró que se lo había mencionado hacía 3 semanas. Al día siguiente, Cass llamó a su amiga y le contó sus preocupaciones. Rachel prometió visitarla tan pronto como pudiera. Más tarde, Cass recibió otra llamada de un número desconocido. No esperaba ver a Andrew en su puerta, quien había venido a devolverle un libro. Cuando le preguntó cómo sabía dónde vivía, el joven respondió que todos en el área sabían que los Andersons habían comprado la antigua casa Crawford, de la que se rumoreaba que estaba encantada. Andrew claramente quería hablar del libro con su profesora favorita, pero ella dijo amablemente que tenía que irse. Cass debía encontrarse con su colega Mary en la escuela de teatro ese día. Pero John dijo que había llevado a Mary al aeropuerto personalmente ayer. Cass encontró eso raro, pues había intercambiado mensajes con Mary justo ayer. Sin embargo, los mensajes habían desaparecido. John expresó cuánto lamentaba la muerte de Jane, que había sido muy amable. Solían jugar golf juntos hasta que su esposo celoso se lo prohibió. Jane siempre trataba de agradar a Alex. Confundida por sus pérdidas de memoria, Cass aceptó gustosamente la invitación de John para almorzar mañana, ya que Matthew estaba fuera. Desafortunadamente, Rachel no pudo visitarla ese día como prometió, pues su cena con un cliente se alargó. Cass fue comprensiva. Matthew seguía en su viaje. Quedándose sola, Cass comenzó a caer en paranoia otra vez. Oyó crujidos en la casa y revisó todas las habitaciones. En un momento, su pánico llegó al máximo. Cass intentó calmarse, pero fue en vano. Incluso sus cartas del tarot predijeron mala suerte. Una vez más, un número desconocido llamó y al borde de un colapso nervioso, Cass rompió en sollozos incontrolables. Esa noche, Cass despertó al escuchar un susurro que decía su nombre. De inmediato, pensó que era su madre. Viendo una silueta siniestra en el espejo, Cass corrió, pero la puerta principal no se abría por alguna razón. Se encerró en una habitación. Alguien movía el picaporte y rompía platos. Cass llamó a la policía, pero los oficiales no encontraron señales de robo ni platos rotos. Además, descubrieron que Cass había estado hospitalizada en una clínica psiquiátrica hace año y medio. El detective constable Lawson decidió vigilar a esta familia. Al día siguiente, intentando superar sus miedos, Cass almorzó con JN y le contó sobre las cosas extrañas que le habían pasado últimamente. ¿Podría estar relacionado con Jane? Cass también mencionó que su estudiante Andrew le había devuelto recientemente un libro. John sugirió que el joven podría estar enamorado de su profesora y ahora la acosaba con llamadas y otras acciones. Después del almuerzo, Cass y John dieron un corto paseo. Él intentó besarla, pero ella se apartó y se disculpó. Cass valoraba mucho a John, pero no podía traicionar a su esposo. Finalmente, Matthew regresó de su viaje de negocios. Estaba muy preocupado por su esposa. Quizá eran efectos secundarios del medicamento que le recetaron tras la muerte de su madre. Cass le aseguró a su esposo que ella no había firmado ningún contrato para instalar un sistema de seguridad, pero Matthew insistió en que sí. Cass no recordaba haberlo hecho. Esa noche, después de que Matthew se durmiera, Cass revisó sus pertenencias y encontró una carta de su antiguo psiquiatra. Al día siguiente, Cass trató desesperadamente de recordar la noche en que Jane murió. No le gustaba que Matthew mencionara el tema con frecuencia. El detective Lawson visitó a los Andersons y preguntó por el esposo de Jane. Cass dijo que Jane siempre habló bien de Alex. Más tarde, Cass encontró una nota de Alex en el porche agradeciéndole por las flores e invitándola a visitarlo. En ese momento, Cass volvió a ver a Andrew cerca de su casa, reuniéndose con Rachel. Cass dijo que ya no podía quedarse en esa casa. Lo que más la asustaba era que el asesino de Jane seguía libre. Cass visitó a Alex, quien extrañaba mucho a su esposa. El día que murió, Jane tuvo una reunión tarde en la oficina, pero Alex no sabía con quién. A veces sospechaba que su esposa le era infiel, considerando a John, su compañero de tenis, uno de sus posibles amantes.
Por la mañana, un repartidor llevó un cochecito y un overol a la casa de los Andersons. Cass supuestamente había hecho el pedido. Matthew estaba encantado, creyendo que su esposa estaba embarazada. Después de todo, Sheila, con quien Cass supuestamente había hablado, lo había felicitado el día anterior. Cass insistió en que no estaba embarazada y no había hablado con Sheila de eso. También negó haber hecho el pedido. Matthew intentó suavemente persuadir a su esposa para que fuera al psiquiatra. Cass no quería, pero no tuvo opción. Por el historial médico de la paciente, el doctor Dickons supo que la madre de Cass comenzó a sufrir demencia a los 55 años, aunque Cass era joven. La enfermedad hereditaria podría empezar a manifestarse ahora. Matthew compró todos los medicamentos necesarios para su esposa. Ella no podía aceptar su diagnóstico. Alex se reunió con la detective Lawson y le contó que Cass lo había visitado recientemente. También recordó que antes de la tragedia, Jane mencionó que una conocida suya tenía una aventura. Matthew se acostó antes que su esposa. Cuando ella comenzó a cambiar canales en la tele, la pantalla parpadeó con estática y apareció el rostro de su madre con rasgos siniestros. Cass corrió, perseguida por sombras, llamando a su esposo. En la cocina vio un cuchillo. Matthew llegó corriendo a su esposa gritando, quien repetía algo incoherente. Naturalmente, asumió que era otro de sus episodios delirantes. Matthew quería que Cass comenzara a tomar medicamentos más fuertes, pero ella solo lloraba, repitiendo que no estaba loca. Por la mañana, Cass despertó con un mensaje en el contestador. Matthew ya estaba en el trabajo. Al escuchar el llanto de un niño afuera, Cass salió de la casa. En el césped había una manta bajo la que encontró un pájaro muerto y regresó corriendo adentro, asustada. Cass no entendía qué le pasaba, lo que finalmente la hizo tomar las pastillas. Luego cayó en un sueño profundo. Tiempo después, Cass despertó en el hospital. Resultó que había tomado demasiadas pastillas. Ahora, Cass estaba siempre somnolienta, incapaz de trabajar. Una noche, mientras Matthew salía a comprar comida, todos los electrodomésticos de la casa comenzaron a funcionar mal. Cass ya no pudo más. La detective Lawson volvió a visitarla para hablar con ella, claramente en mal estado mental. La detective estaba ahí porque alguien llamó anónimamente a la policía, reportando que Cass había regresado al lugar donde encontraron el cuerpo de Jane. Cass no lo negó y entregó a la detective un pendiente, diciendo que podría ser suyo. Cass no lo había reportado antes porque no sabía cómo eso podría cambiar el caso. La detective también encontró extraño que la mejor amiga de Cass, Rachel Crawford, compartiera apellido con los antiguos dueños de la casa. Cass dijo que no era coincidencia. La familia de Rachel sí había sido dueña, pero su abuelo se había involucrado en un esquema Ponzi y perdieron todo. Según Cass, Rachel la apoyó en la decisión de Matthew de comprar la casa. Cuando Matthew regresó, Cass le contó sobre el pendiente. Él, a su vez, le pidió que abriera una carta del Dr. Dickons, confirmando el diagnóstico de demencia. Cass ni siquiera lloró. La desesperación dio paso a una aceptación insensible. Al día siguiente, contactó a una empresa de seguridad y les pidió que le enviaran una copia del contrato por correo. Susie visitó a Cass para apoyarla. Cass le pidió a Susie el contacto de Kelly, mejor amiga de Jane. Susie reveló un secreto. Rachel tuvo una aventura con el esposo de Kelly, lo que provocó su divorcio. Esto significaba que Jane y Rachel definitivamente se conocían. Ya entrada la noche, Cass fue perseguida en la carretera por un coche que la obligó a salir al arcén. Por supuesto, Cass lo reportó a la policía, pero Matthew les aseguró que los golpes del coche eran antiguos. Quizá los primeros síntomas de demencia de Cass se manifestaban de nuevo y no hubo accidente alguno. Cass se sintió profundamente herida por su esposo por no apoyarla. Matthew, por su parte, instó a su esposa a aceptar su enfermedad. Al día siguiente, Cass recibió una llamada de la empresa de seguridad informándole que tenían dos contratos, uno firmado por Cass y otro por Matthew. Cass quedó perpleja, pues no había estado en casa la fecha en que se firmó el contrato. Algo sospechoso claramente ocurría. Más tarde, Cass se encontró con Rachel en el restaurante del hotel. Cass compartió que Matthew se había vuelto muy frío. Quizás tenía otra mujer. Rachel aconsejó a su amiga contratar un detective privado. También dijo que nunca confió en Matthew.
Cass empezó todo eso para que Rachel admitiera que también había tenido una aventura. Pero Rachel evitó la conversación y fue al baño. Resultó que Rachel tenía un segundo teléfono. Cass se lo robó. Así descubrió que Rachel y Matthew tenían una aventura. Llevaba tiempo ocurriendo, y por los mensajes, su secreto estaba a punto de ser revelado. Hace tiempo, en la noche de la tragedia, Jane lo sorprendió en la oficina. Rachel y Matthew tuvieron que deshacerse de la testigo indeseada. Entre lágrimas, Cass llamó a su esposo desde el teléfono de Rachel, pero no dijo nada. ¿Podría realmente no conocer a Matthew? Cass estaba decidida a descubrir la verdad y encontró el arma homicida. También se dio cuenta que Rachel y Matthew habían planeado deshacerse de ella para estar juntos. Cass no pudo soportar la idea. Esa noche, Andrew decidió visitar a su profesora otra vez, pero nadie abrió la puerta. Al ver a Cass sin vida en el sofá desde la ventana, el joven llamó urgentemente a una ambulancia y a la policía. Matthew llegó tan pronto se enteró, incapaz de contener sus emociones. Andrew le dijo que Cass no había sobrevivido. La trasladaron al hospital. De noche, Matthew y Rachel intentaron encontrar el teléfono que Cass había robado de la casa. De repente, las luces comenzaron a parpadear y vieron la silueta de Cass. John atacó a Matthew y comenzó una pelea entre ellos. En un momento, Rachel se acercó por detrás y dejó inconsciente a John. En realidad, Cass estaba viva y solo fingió su muerte. Matthew y Rachel la persiguieron. Las mujeres comenzaron a pelear ferozmente, pero Matthew intervino y dejó inconsciente a su esposa. Cass despertó en la casa. Rachel y Matthew planeaban hacer que todos creyeran que Cass estaba loca. Rachel siempre envidió a su amiga, especialmente tras la compra de la casa. Cass no entiende por qué Rachel le hizo eso. Si Rachel alguna vez pidió algo, Cass se lo habría dado todo. Al darse cuenta de lo que pasaba, Matthew intervino y Rachel accidentalmente lo hirió fatalmente. En ese momento, llegó la policía y arrestó a Rachel, quien había estado tramando venganza por años. Además, Rachel está sospechosa de haber acabado con la vida de Jane Walters. Por cierto, Matthew no estaba de viaje de negocios. John se recuperó rápido, pero Matthew no sobrevivió. Resulta que Rachel y Matthew se conocían desde hace mucho. Habían planeado juntos deshacerse de Cass y quedarse con la casa. Cuando Cass se dio cuenta, pidió a J.N., al detective Lawson y a Andrew que fingieran cooperar. Andrew, como actor talentoso, manejó brillantemente su papel. Ahora ella había contado todo a Alex, el esposo de Jane. De hecho, Cass no tenía demencia temprana. Matthew había intentado convencerla de eso. Ahora ella no guarda rencor ni a Rachel ni a Matthew, decidida a seguir adelante sin odio en su corazón. No olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte más emocionantes novedades. Los autores agradecerán si dejas tu opinión en los comentarios.